Estoy activando YouTube. Un ratito. Nos faltan unos 5 minutitos para arrancar. Mientras tanto, activo para estar en todos los canales. Acá Instagram Live ya nos está viendo, pero esperamos 5 minutitos. Creo que estoy activando YouTube. Ajá. Un ratito. Ya le bajo el volumen porque si no me voy a oír por todos lados. Ya está en YouTube. Perfecto. Ahora, vamos. Lo que voy a hacer es... Bueno, muy bien, estamos a 5 minutos. Voy a admitir. Ya, van a empezar a entrar. Ya están entrando. Vamos a esperar. Uy, ya están ahí. Yo te voy a poner en vista principal. Y déjame ver, a ver, espérate, déjame. Un ratito ya lo vuelvo a poner acá. Un ratito paciencia en live, que ya mismo pongo. Bien, estamos. Yo lo que voy a hacer es pasar acá. Voy a poner en el chat también otras direcciones voy a poner, otros links para las personas que puedan conectarse desde Instagram Live, los pueden reenviar, o también desde el canal de YouTube. Vamos a estar en Facebook, creo que por ahí estamos. Voy a desconectar este de acá para que no me suene. Ya, organizando un montón. Ok, bueno, ahora sí, ya estoy viendo. Bueno, lo más... ya mismo presento a nuestro invitado, que está ahí esperando, y sería buenísimo, ¿cómo están? Ya veo las caritas, que nos saluden, que nos digan de dónde están. Hola, 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 ¿cómo estás? Buen día, ¿de dónde vienen? ¿De dónde están? A ver si son... Merly, creo que ya has estado antes tú, ¿verdad? Ya es Comunidad 5 Sentidos, definitivamente. Buen día, Evelyn. ¿Quién más nos cuenta de dónde viene? Pilar, Ecuador, muy bien, Ecuador, ¿qué parte de Ecuador? Evelyn también. Acuérdense que ahí arriba tienen otros canales y pueden reenviar a las personas a través de su WhatsApp para que se vayan conectando. Ibarra, Quito. Mira, tenemos otras ciudades de acá de Ecuador. Sauces, Guayaquil, Quito. Psicóloga. Desde Manabí, excelente. Desde el Cantón Valencia. Desde Ibarra. ¿Quiénes son? Porque tenemos hoy un catedrático, un profesor, así que, ¿quiénes son profesores? Desde Lomas de Sargentillo, desde Loja, Santa Rosa, El Oro. Uy, aquí estamos completando, Ricardo, estamos completando las provincias, ya mismo te presento. Buenos días, Mayra. Y por acá, por live también. Les recuerdo que están los links para que puedan enviarlos por sus WhatsApp a las personas que quieren conectarse por otras vías. Ibarra, hay algunos de Ibarra, ya leí más de uno. Mariana del Distrito, profesoras, ya tenemos profesoras, muy bien. Mireya, Quito, ¿ustedes ya se han conectado antes? Pónganme a ver para saber si ya se han conectado, a cuántos. Este es nuestro 6º encuentro. Desde el distrito, me encanta, sí, más profesores, muy bien. Sí, a todos. Ministerio de Educación, tenemos personas, Ricardo, del Ministerio de Educación, muchas. Acá, alguien que tiene ese título, ese nombre, dice que se ha conectado a todos. Desde Santa Rosa, provincia, otro docente, excelente. Qué penita, solo 3, no te dé penita, entras al canal de YouTube, arriba están las direcciones, el canal de 5 Sentidos, Gestión de Cambio, y puedes ver todos los otros encuentros. Cecilia Bravo, sí, ya eres Comunidad 5 Sentidos, fantástico. Provincia de Santa Elena, esas son nuestras playas por allá. Colegio también, muy bien. Nuevo encuentro. Otra persona que acá del Ministerio de Educación, distrito, ya me he conectado, dicen, sí, soy docente de Bolívar, Guaranda.
Acá son muy buenas las conferencias. Nancy, desde Los Ríos. Ah, mira, otra persona que dice del Ministerio de Educación, nos dice, sí, estas nos fortalecen. Desde Riobamba. Saludos desde Buena Fe. Wow, aquí estamos cubriendo el país. Otra vez con nosotros, desde Salinas. He asistido a todos. Quito, nuestra capital. Ajá, y más. Ajá, del Cantón Colta, en Riobamba, eres de docente de Santiago de Quito. Muy bien. Entonces, estamos a poquito, ya son las 11, solamente en un minuto arranco, voy a esperar un ratito más. Lista para la conferencia. Muy bien, y tienen ahí los otros links para reenviar. Así que son las 11 y yo creo que es hora de arrancar y presentar a Ricardo. Ricardo, muy buenos días, bienvenido acá a Ecuador. Un placer compartir con todos vosotros un rato de confinamiento y de conversación. Muchísimas gracias y les presento, él es Ricardo Díaz Martín, él es un doctor en química, él es catedrático de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIME, también es vicepresidente de la Asociación de Químicos de Madrid, él es director de los posgrados y maestrías de energías renovables, además ha sido el investigador principal de 17 proyectos de financiación público-privada y el autor de 6 patentes. Imagínense ustedes. Así que vamos a hacer harta química aquí, hablando de la química de las emociones que van a ayudarnos a ensanchar nuestra mente y nuestro corazón. Así que, bueno, empecemos, Ricardo, y muy bienvenido. Entonces, Quería arrancar con lo primero. Desde que arrancó esta crisis de salud, se decía en algunos países, primero la economía, no primero la salud. Entonces, ahora hay una necesidad, un deseo, una necesidad muy grande de retomar la economía. ¿Qué es primero? ¿Cómo nos manejamos con esa fórmula? No puede ser una cosa primera y luego no va así. Esto no va así. Porque yo siempre lo digo, no es posible tener economía sin tener salud, pero tampoco es posible tener salud sin tener economía. Porque una va con la otra, porque es como si quisiéramos separar la cabeza del cuerpo. ¿Con qué te quedas? ¿Con la cabeza o con el cuerpo? Es imposible, es un todo. Y si no se ve así, estamos en un error. Es decir, cualquier debate que establezca economía o salud y te lo pongan como una cuestión prácticamente maniquea, ¿no? Decide una de las dos. No, esto es un debate tóxico, es un debate falso, es un debate que no lleva a nada positivo. Tiene que ir todo bien coordinado, en paralelo y de la mano. Es verdad, hay que decirlo que, claro, en un primer golpe, cuando hemos tenido este golpe de contagios, que además en la mayor parte de los países ha pillado desprevenido, no por falta de avisos, ojo, esto también hay que decirlo, sino sencillamente por falta, yo creo que de visión de quienes nos dirigen, ¿no? Bueno, o sea, esto es como el cuento del lobo, que viene el lobo, ¿no? Y como nunca venía el lobo, pues, bueno, pues es un cuento, hasta que al final el lobo va y viene. Entonces te pilla, ¿vale? Sin prevención, sin haberlo prevenido. Por lo tanto, lo que está muy, muy claro es que no podemos entrar en ese debate, como decía, de salud o economía, y que en este momento sí es cierto que ante esa avalancha, ese tsunami de contagios, sí, hay que decirlo, ha habido que hacer un parón económico para confinarnos en las casas, ¿vale? A modo de solución del medievo, a modo de solución de la Edad Media, de las pestes que se producían en la Europa medieval, que lo que hacía la gente es que se confinaba en casa y se relacionaba en lo mínimo para no contagiarse, ¿no?
Pero claro, estamos en una sociedad del siglo XXI y en una sociedad del siglo XXI el confinamiento tiene que tener el objetivo que tiene, que es parar, ¿vale? La sangría de contagios y de fallecimientos, y una vez que esto está en números compatibles y en números que no van a producir ningún colapso sanitario, bueno, pues entonces ponernos a funcionar vigilando la salud y empezando a generar economía, porque nos jugamos el pan, nos Okay. jugamos la salud. Excelente. Es como pretender separar la cabeza del cuerpo. Clarísimo, es una discusión tóxica. Entonces, de ahora en adelante, nosotros en Ecuador estamos muy cercanos a esa fase de reabrir. Cuéntanos, actualízanos con España. ¿En qué fase están ustedes? En España estamos en diversas fases y en diversos sitios. Me explico. Claro, la pandemia no nos ha afectado a todos por igual. Ciudades como Madrid, con un aeropuerto internacional de paso de tantísima gente, ¿vale? Y además en una ciudad tan congestionada y con una vida social intensa, pues se han producido muchísimos contagios. Igual que en Cataluña, en Barcelona, ¿no? Pues lo mismo. Claro, esto, por ejemplo, en provincias como Asturias o comunidades autónomas que llamamos aquí, como Galicia, por ejemplo, pues claro, no han tenido la misma repercusión. ¿Por qué? Hombre, porque la población está mucho más diseminada, no hay tantas concentraciones, ¿eh? Entonces, ahí, por ejemplo, ahora, después del ya han estado casi 2 meses, hemos tenido casi 2 meses de confinamiento, entonces, ahora mismo, en Asturias, en Galicia, pueden pasar a una fase de desescalada, pero, lamentablemente, en Madrid, en Cataluña, todavía estamos en la denominada fase 0 de confinamiento, ¿vale? En la que se permite solamente salidas puntuales para hacer la compra o para hacer paseos muy de mañana, y evitando siempre aglomeraciones. Entonces, estas son las fases que tenemos y entiendo que en cualquier sitio tiene que ser así, porque no en todos los lugares se han dado con la misma intensidad. Y no tiene nada que ver una zona muy cosmopolita, una zona de mucha población, a una zona rural o donde la población está mucho más dispersa. El tratamiento tiene que ser distinto. Bien, entonces hay que empezar a ir al trabajo, pero cada zona va entrando dependiendo de sus circunstancias. De hecho, acá en la zona de la costa o en algunos cantones empieza a haber pasamos de lo que llamamos acá semáforo rojo, confinamiento, a semáforo amarillo, progresivamente. Háblanos un poco de esas fases. ¿Cuáles son las fases? Y nosotros que estamos en algunos cantones, en algunas zonas, listas para ir a trabajar progresivamente, ¿cuál sería de esas fases que tú hablas? ¿Cuántas fases y en cuál estamos de acuerdo a esas? Vamos a ver, vamos a hablar en términos generales, porque hay que tener claro lo que serían las fases de evolución de una pandemia y luego lo que serían las fases o las subfases, ¿vale?, del desconfinamiento. Les voy a hablar primero de lo que serían las fases de la pandemia. Las fases de las pandemias serían 3. La primera es la fase que se puede denominar de contención. Es la fase en la que un país tiene que estar prevenido. Se ha dado una infección importante en otro país, puede venirnos a nosotros y nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues poner todos los sacos terreros en la trinchera, atrincherarnos para que no nos entre el virus, es decir, tener control aeroportuario, generar medidas, por ejemplo, de cuarentena a las personas que vengan a visitarnos, que sabemos que eso son medidas hasta incluso impopulares, pero son muy necesarias. Si alguien viene de fuera y puede ser que traiga el virus, lo mejor que podemos hacer es dejarle 14 días con todas las comodidades, pero 14 días aislado, ¿vale? Para que no propague el virus si es que lo lleva él en nuestro país. Esa sería la fase de contención, que además no solamente sería la fase en la que tenemos que estar prevenidos para que el virus no nos entre, sino que además tenemos que prever que si entra, ¿qué hago? Y lo que tengo que hacer, ¿qué es? Hacer acopio de materiales y de recursos, tanto sanitarios como de pruebas diagnósticas. Eso es fundamental, ¿vale? Y esta sería la primera fase. ¿Qué ocurre?
que en esta fase hemos sido todos los países prácticamente asintomáticos. O sea, ni nos hemos enterado. Hemos pasado por esa fase y no nos hemos dado ni cuenta de lo que nos venía. Entonces ahora ya tenemos el virus dentro. Ya lo tenemos aquí y viene la segunda fase, que la podemos definir fase de mitigación. Vale, tenemos ya el virus dentro de nuestra trinchera y tenemos que pelear dentro de nuestra trinchera, dentro de nuestro país, contra ese virus. Bien, pues ¿qué es lo que hacemos? Paralizar a la población, romper de alguna manera la vida social para que no haya contactos que puedan generar contagios. Es lo que hemos hecho, inmovilizar a las personas en sus domicilios, confinarlos en sus domicilios. Y en esta misma fase, ¿qué es lo que hay que hacer? Garantizar la logística sanitaria. Es decir, que no falte de nada en los hospitales, que tengan los médicos sus medidas de protección y que los sanitarios cuenten con todas las medidas de respiradores, de UCIs, de gases para respirar, oxígeno, etc. Una vez que pasamos esta fase, porque ya han bajado los contagios, ¿vale?, que sería la futura fase a la que vamos, estaríamos en la fase, bueno, de desescalada. Esa es la fase que se puede determinar como de extinción del virus, ¿vale?, donde lo vamos a tener muy controlado y, si no extinguido, porque sin vacuna va a ser muy complicado, pero sí muy controlado. Claro, esta es la fase en la que hay que hacer un desconfinamiento justamente por fases, ¿vale? En este desconfinamiento por fases tenemos que tener muy claro que tenemos que tener pruebas diagnósticas, ¿vale? Tenemos que hacer una buena logística para hacer pruebas diagnósticas a la población y poder observar dónde están los positivos asintomáticos para retirarlos de la circulación, aislarlos y que no sigan provocando contagios. Esto es labor de prevención de riesgos laborales, ¿vale? Pero como me has preguntado por cómo hay que ir desconfinando, pues vamos a ir, lógicamente, desconfinando de manera que las personas que no puedan teletrabajar, ¿vale?, que tengan que trabajar, esas sean los primeros que tienen que salir, ¿vale? Los que no pueden teletrabajar, esos tienen que salir y tienen que ir a su trabajo, esos tienen que salir. Pero, por ejemplo, otras personas, personas delicadas de salud, personas que pueden teletrabajar, esos todavía deben permanecer, ¿vale?, en sus casas para ir desescalando poco a poco. Y en este punto es fundamental la labor de los equipos y de los servicios de prevención de riesgos laborales de las empresas. Véanse, nosotros en España tenemos 47 millones de habitantes. Pretender hacer chequeos masivos cada 15 días a 47 millones de habitantes es una locura. Eso es un problema ciclópeo, enorme, gigantesco. Bien. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando tiene un problema tan gigantesco? Fraccionarlo. Hacer problemas más pequeñitos que sean abordables. Esos problemas más pequeñitos abordables es precisamente crear volúmenes de personas más reducidos, que son las empresas, y ahí en la empresa, cuando uno va a trabajar, es donde le tienen que hacer la vigilancia de la salud y chequear, ¿vale? Chequear, que además hay una cosa muy importante. El cabeza de familia que no puede teletrabajar, que no puede trabajar de su domicilio, sale a trabajar fuera. Muy bien, a esta persona le hacen el chequeo. Perfecto. Si sale positivo, hay que rastrear a la familia, ¿vale? A continuación se va a la familia. Quiero decir con esto que tenemos la herramienta perfecta para hacer la vigilancia, no solamente de las personas que están, ¿vale?, en los centros de trabajo, sino también de las familias. Bien, y Ricardo, digamos que la empresa va a hacer un excelente trabajo, es decir, tú nos has dicho, hay que fraccionar y ahí vamos pudiendo controlar, ¿verdad? La empresa sabe cómo hacer una prevención de riesgo, ¿verdad? Lo va a hacer muy bien, pero ¿qué va a pasar en la mitad? Donde esa persona va a regresar a su casa, ¿qué va a pasar ahí? ¿Cómo se maneja eso? Bien, muy buena pregunta. Hay que intentar evitar aglomeraciones. ¿Dónde se provocan la mayor parte de las aglomeraciones? En los transportes públicos, en las ciudades. Hay que evitar esto. Para evitar esto hay que tener políticas inteligentes. Bien, no entremos todos a las 9 de la mañana, no entremos todos a las 8 de la mañana. Empecemos a trabajar en un abanico desde las 6 de la mañana, por ejemplo, hasta las 10.
hagamos una entrada escalonada. ¿Vale? En los autobuses no puede entrar la totalidad del aforo. Tendrán que entrar, lógicamente, pues a lo mejor un tercio del autobús. Todo el mundo con su mascarilla, todo el mundo con su higiene, eso es fundamental, y guardando las distancias. Entonces, esto es una piedra, esto es una piedra, digamos, en el camino, esto es aprender a convivir con el COVID. Pero que está muy claro que las infecciones se pueden producir, pero si tenemos una vigilancia de la salud importante en las empresas, podremos controlar la infección. Fíjense que esto es importante. Hemos hablado de salud y de economía. La salud, los sistemas sanitarios están para atender a las personas que muestran síntomas. El sintomático, el que se pone malito, ese se identifica solo. Dice, me encuentro mal, doctor, ¿qué puedo hacer? ¿Vale? Pero el problema no es ese, señor. El problema es el asintomático. El que lleva el virus lo transmite y ni siquiera lo sabe. Mira, les voy a contar una anécdota de aquí, de donde trabajo, de una persona pues, que se hace el test y resulta, pues se le hace la prevención de riesgos laborales. Y esta persona da positivo. Da positivo. Y le dicen, te tienes que confinar porque, dice, pero si yo hago deporte, si yo no me siento en absoluto nada mal, pero ¿cómo voy a tener yo el virus? Y en ese momento él recapacita y piensa, he ido a ver a mis padres, puedo contagiar, ¿a cuánta gente he podido contagiar? ¿A cuánta gente le he podido dañar? El hombre se derrumbó, simplemente porque pensó esto, es decir, ¿con esto qué es lo que quiero decir? Hombre, este señor tiene conciencia y es una persona absolutamente comprometida, ¿no? Pero con esto quiero decir que hacerse test no es para curarse a sí mismo, no tiene esa connotación individualista, egoísta, es al revés. Hacerse test, tener gran cantidad de test, es algo absolutamente altruista, es para defender a los demás de mí, proteger a los demás de lo que yo les puedo estar generando, de ese daño que sin querer les puedo generar. Y esto es fundamental. Dense cuenta que, insisto, los sintomáticos, los que presentan síntomas, ¿vale?, se detectan solos y es cuestión de sanidad, ¿vale? Pero los asintomáticos no son cuestión de sanidad porque no están malitos, provocan enfermedades en otros, pero ellos no están malitos. Por lo tanto, no son terreno de la sanidad y sí son terreno de la parte laboral y de la parte económica. Muy bien, excelente. Son parte del terreno laboral y de la parte económica para no volver a interrumpir la parte económica. Y ahora, ¿qué hay de esto que decimos ahora o que se escucha, verdad? Queremos volver a trabajar, así que mejor ya de una vez quiero tener los anticuerpos, de una vez quiero estar inmunizado. ¿Y qué piensas de eso? Pues que es muy peligroso. Esto es muy peligroso. Y es un debate que se ha dado entre muchos científicos, me consta, pero ese carné que quieren dar de seroprevalencia o carné de inmunidad, que se habla mucho, ¿no?, de las personas que ya han pasado la enfermedad. Cuidado con esto. ¿Por qué? Porque no olvidemos que la crisis es sanitaria y es una crisis también económica y que va a haber muchísimas personas que lo van a pasar muy mal. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Imagínense, yo soy padre de familia, tengo que alimentar a mis hijos, ¿no?, tengo que alimentar a mi mujer y tengo que salir, perdonen, tengo que alimentar a mi mujer y ella igual tendrá que alimentarme a mí. Le pido disculpas porque muchas veces parece que uno tiene un lenguaje machista, pero no tiene nada que ver. Créanme que no es así. Cualquier trabajador o trabajadora tiene que salir para dar de comer a su familia, ¿correcto? Bien. Claro, si ambos están en el paro y ante la necesidad se dan cuenta de que las empresas les van a contratar preferentemente porque son Superman si tienen el carné de seroprevalencia o de inmunidad, pues claro, ¿qué creen ustedes que va a ocurrir? Entre el hambre de mi familia y poder salir a trabajar, yo voy a salir a buscar el contagio directamente.
porque voy a pensar, bueno, me paso un mes malo, me paso 15 días, Dios dirá, pero tengo que intentar sacar adelante a mi familia. Esto es muy peligroso porque va a haber mucha gente que pudiera salir a buscar ese contagio. Y además hay una cuestión también muy importante en esto. Miren, en España vamos a por unos 30.000 fallecidos. Se ha hecho un estudio de seroprevalencia. Se podría haber hecho exactamente igual con el número de fallecidos, pero se ha hecho un estudio de seroprevalencia estadístico, estimativo. Okay. Para saber... Cero prevalencia, dinos eso. Sí, ¿Qué es cero prevalencia? la seroprevalencia quiere decir que es la gente que está inmunizada. Se va a evaluar cuántas personas pueden estar inmunizadas para que esas personas que están inmunizadas sean las que salgan a trabajar y activen la economía. Bien, 30.000 fallecidos en España y solo tenemos el 5% de personas inmunizadas. Solo el 5%, solo 5 de cada 100 están inmunizadas. Esto es muy importante. Quiere decir que el 95% estamos en riesgo. ¿Vale? Y hay otra cosa también muy importante en todo esto. Miren, se busca lo que se denomina con esto la inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño, la inmunidad comunitaria, implica que una población ya es prácticamente toda ella inmune. Y entonces ya el virus no le afecte, pueden salir todos a trabajar. Y sería recuperar la normalidad anterior al COVID. ¿Vale? Bien, para eso se hacen estos estudios de saber cuántos. Vale, bien, pues le voy a decir, miren, para llegar a esa inmunidad tenemos que estar contagiados el 70% de la población. 70%. En España somos 47 millones. El 70% está en torno a los 32 millones. El virus tiene una letalidad del 1%. Es decir, una persona de cada 100 que se infecta fallece. Bien, apliquen el 1% a los 32 millones. Nos vamos a quedar en España, para llegar a eso, a 320.000 fallecidos, que es aproximadamente el mismo número de personas que fallecen por todas las enfermedades y por todas las causas en España en un año. Eso es inasumible. Es inasumible. Por lo tanto, buscar esa inmunidad en este momento es una locura. Es un suicidio. Y en Ecuador somos 17 millones, así que podemos hacer el cálculo. No podemos olvidar el tema de la letalidad y pensar que podemos ir como supermanes tratando de agarrar esa inmunidad. Esto hay mucha información que se va descubriendo y se va diciendo, hay esta información, pero no hay certeza. Una de esas es que las personas inmunes podrían o no podrían volver a contagiarse. A ver, hay estudios, actualmente se están realizando muchos estudios y hay estudios que dicen que hay un 8% de personas que, habiendo pasado la enfermedad, no presentan suficientes anticuerpos como para estar totalmente defendidos o inmunizados. Bueno, son estudios también muy recientes, con muy poca población, hay que ponerlo todo en cuarentena, ¿no? De cualquier forma, yo creo, y además hace poco también ha salido, hace 2 días, estuve observando un estudio que además estaba liderado por un español que decía que, bueno, que lo más normal, lo casi seguro es que efectivamente que el que ha pasado esta enfermedad pueda tener una inmunidad que pueda ser incluso superior a los 7 meses, entre 7 meses y 2 años. Bueno, esto hay que ponerlo todo con mucha precaución porque realmente no se pueden dar certezas absolutas en este momento. Ese respecto. Bien, entonces ahí, en esos casos, esas personas en un sistema de trabajo, de prevención de riesgo, deben de seguir pasando por las medidas de prevención o entran por otra puerta. No. Una persona que ha pasado y que tiene los IgGs, ¿vale? Que son los anticuerpos elevados, se considera que está inmunizada. Bien,
esta persona ya no se debería hacer más PCRs, o sea, más pruebas diagnósticas, porque las pruebas diagnósticas tienen que estar precisamente para localizar asintomáticos, ¿vale? Para localizar los que están propagando la enfermedad. Él ya no la propaga. Bien, eso no quiere decir que esta persona no deba guardar las distancias y no deba guardar las conductas del resto de la sociedad. Sencillamente por solidaridad con el resto, por un comportamiento social correcto, por un comportamiento laboral correcto. Porque uno no puede ir con un sello en la cabeza diciendo, mira, yo soy inmune y por lo tanto soy superior y tengo algún tipo de privilegio. Eso es infumable, ¿vale? Eso no... Nos hablas de la detección temprana y la importancia de los test. ¿Ha habido o todavía hay una discusión ¿no? en la vida diaria de esos test y si son fiables o no? Porque se cree que los test rápidos no son fiables. Bien. Los test rápidos que se hicieron inicialmente, pues a lo mejor no presentaban la fiabilidad adecuada. También hay que tener en cuenta que, bueno, pues, ahora hay mucha competencia entre empresas biotecnológicas y que esto se va a ir mejorando. Actualmente hay test que son muy fiables, muy fiables. Hay algunas empresas españolas que incluso ya no solamente hacen test rápidos para detectar los anticuerpos, sino que también hacen test rápidos para detectar quién tiene el virus. No solamente quién está defendido, sino además quién tiene el virus. De cualquier manera, las pruebas más fiables siempre son las que se denominan PCR, que son equipos de laboratorio, que, bien, no tienen nada más que tomar una muestra de la nariz o de la garganta del paciente, no hace nada de daño, es una muestra de humedad, y se hace la prueba en el laboratorio, tardas a lo mejor 2 horas en que te den el resultado, pero en 2 horas sabes si tienes el virus o no, y la fiabilidad es superior al 90% en estos casos. En tu experiencia en bioseguridad, en riesgos laborales, tenemos, un jefe de seguridad o de bioseguridad, un jefe COVID. ¿Cuál debe ser el rol del líder de la organización o el líder de una familia también? Bueno, estamos hablando de emociones, ¿verdad? Pues ahí está. Es decir, ¿cómo podemos hacer que un líder transmita una conducta que de natural no sale en la sociedad? ¿Cómo puedo hacer que ese líder sea capaz de motivar al resto para que sigan unos parámetros que garanticen que no va a haber contagio? Pues ahí hay que trabajar, aparte de la formación, lógicamente, y decir a la gente lo que tiene que hacer, hay que motivar por la vía de la emoción. Es importante que le digan, mira, si tú te contagias, el problema no es que te contagies tú, el problema es que quizá no sepas a quién estás contagiando. Vas a ir a tu casa y a lo mejor vas a contagiar a tus hijos, a tu mujer, a tus padres, a tu marido. Y sabes que les estás poniendo un riesgo muy grave porque una persona de cada 100 que se infecta fallece. Piénsalo, en qué riesgo le estás poniendo. Y en otra cuestión que tampoco se habla mucho, y es que el COVID también deja secuelas. Pasar por el COVID, cuando pasas una enfermedad grave de COVID, tienes que estar hospitalizado o entras incluso en UCI, hay secuelas. En España hay personas que han pasado por el COVID que han logrado salir del hospital y ahora están a la espera de un trasplante de pulmón o a la espera de un trasplante de riñón. Con eso lo digo todo. Es decir, cuidado, porque esto no es una gripe. Esto no es una gripe. Esto es algo más serio. No sabemos exactamente cómo afecta, porque a unas personas les afecta más, porque a otras personas les afecta menos. Parece que a los hombres les afecta más. Parece que los que tienen algo de alopecia, que se les cae el pelo, dicen que les afecta un poco más. Pero la realidad es que tampoco sabemos por qué afecta a unos más y a otros menos. Sabemos que hay una población de riesgo, sí, por algún tipo de afectación, pero no hay ninguna certeza. Por lo tanto, mi consejo es seguramente que nos tengamos que contagiar todos.
Bien. Procuren que sea lo más tarde posible. Lo más tarde posible. Porque cuanto más tarde, más próximos estaremos de todos los fármacos y más conoceremos el virus. Por lo tanto, más posibilidades tenemos de que no nos afecte gravemente. Muy bien, entonces, algo que sabemos es que la resistencia al cambio es universal y el cerebro quiere certezas. Y cuando no hay certezas, el cerebro prefiere un poco no pensar y hacerse su película de que todo está bien. Tú nos estás diciendo que mantengamos un nivel de tensión para mantener a la gente alerta. Nos estás diciendo también la importancia de decir, repetir los riesgos, lo que podemos perder, que tenemos que mantener la cabeza pegada al cuerpo para lograr esa fórmula de economía y salud. Ahora, hablas mucho de los test, de la importancia de los test. Y yo te pregunto, ¿dónde están los recursos en un país, ¿no?, como el nuestro, Ecuador, para poder tener a la mano esos test? No sé, ¿podemos nosotros tenerlos por nuestra propia autonomía? A ver, bien, vamos a ver, para tener test rápidos está clarísimo que se les requiere está muy claro que se requiere una industria biotecnológica potente, como la americana o las europeas o las asiáticas, las chinas, por ejemplo. Bien, eso no todos los países tienen acceso, pero todos los países sí que tienen acceso a lo que se llama sanidad alimentaria. Nadie se come un filete, nadie come carne de prácticamente ningún animal que no haya pasado por una prueba PCR. Por lo tanto, esos equipos están en los laboratorios de sanidad alimentaria de todos los países. Esos equipos para poder identificar el COVID. Ahí tenemos una gran cantera. Otra cosa es que se hagan las acreditaciones pertinentes para que los riesgos de bioseguridad se cumplan estrictamente, pues como se cumple en cualquier hospital, ¿vale? Pero ahí hay máquinas. Y luego hay otra cuestión importante. Igual que dije que cuando tengo un gran problema lo fracciono para que ese problema sea abordable, ¿vale? Pues de la misma manera, hay muchos países en el entorno de Ecuador que tienen prácticamente una misma realidad social, una muy parecida realidad social y económica. Señores, la unión hace la fuerza. Es decir, y aparte les voy a decir, es que encima una pandemia como una enfermedad de este tipo no conoce fronteras. Esto es transfronterizo, el problema es de todos. Todos tienen unas sociedades muy similares, pues, señores, mi recomendación es únanse. Únanse y creen ustedes, los diversos países, estoy hablando de Ecuador, estoy hablando a lo mejor de Colombia, estoy hablando de Perú, estoy hablando de Bolivia, estoy hablando de Venezuela, en fin, sin entrar en matices políticos. Pero como sociedad, únanse para generar una sanidad que pueda, aparte de intercambiar información, poder tener una red de diagnóstico que entre los diferentes países además puedan invertir también para comprar test, para traer tecnología sanitaria. En este caso es que es clarísimo, es que la enfermedad se manifiesta en todas partes igual. Y tienen todos ustedes una realidad social muy parecida, muy próxima. Por lo tanto, la solución tiene que ser totalmente homogénea. Si están divididos, lucharán peor que si están unidos. Porque es economía de escala. Esto es economía de escala. Mayor inversión y mayor posibilidad, lógicamente, de atender las necesidades de toda la población. Por lo tanto, también aquí hay mucha voluntad de los gobernantes en hacer frente a las pandemias de una forma unida. Porque, miren, esto no es una cuestión de países. Aquí estamos hablando de la humanidad. Estamos hablando de que aquí da igual, ni hombre, ni mujer, ni alto, ni bajo, ni rico, ni pobre. Esto iguala a todos, pero no saben ustedes de qué forma, absolutamente.
Da igual que uno pueda pagarse una clínica privada o que tenga que ir a un sitio público. Si coges el virus y vienen mal dadas, las posibilidades son las que son. Así que yo lo que recomendaría es que todos estos países, hermanos nuestros, se unan de verdad, porque el problema es de todos. El problema es idéntico y el problema va a afectar a las sociedades homogéneas como las suyas al final de una manera muy similar. Estamos hablando entonces de una colaboración público-privada entre Sí, claro, países. también. Sí, Tenemos sí, sí. Sí, sí, sí. intereses, necesidades en común, que no son intereses opuestos. Este es el tema, es decir, cuando hablamos, es muy importante. A ver, cuando hablo de Estado, quiero hablar de sociedad. Esto es un problema de toda la sociedad. Que nadie espere que el sector público nos puede salvar, o que el sector privado nos puede salvar. No, no, no. Los dos, cabeza y cuerpo. Es que no hay más, no hay otra manera. Miren, en España, les voy a poner el ejemplo de España. En España tenemos el sector público sanitario que puede hacer del orden de miles, es decir, 3 ceros, ¿vale? Miles, no 10 miles, no, ni 100 miles, no, solo miles de pruebas diarias. Porque los hospitales están dimensionados para las necesidades del día a día, no para la necesidad de una pandemia. Las biotecnológicas son capaces de hacer pruebas en orden de millones. De millones. Por lo tanto, oiga, es necesario que el Estado, que el esfuerzo de todos, que es el Estado, que lo público, haga fuertes inversiones, como si estuviésemos en guerra. Miren, cuando uno entra en guerra, cuando un país entra en guerra, sus fábricas de coches las coge el Estado y las pone a fabricar aviones y tanques. Y las fábricas de, pongamos, utensilios de cocina, las pone a fabricar balas y proyectiles, porque estamos en guerra. Pues esto es lo que tienen que hacer y esa es la colaboración público-privada. Por eso les decía, la unión entre países, la unión para hacer frente a esta pandemia, al enemigo común, el enemigo común, necesitamos fuertes alianzas. Necesitamos fuertes alianzas que vienen de países, que vienen de sociedades, pero que tenemos que tener una colaboración público-privada. Lo público solo no va a poder y lo privado tampoco. La guerra es de todos. Así que yo mi recomendación la tengo clarísima, aquí lo hago igual en España y les digo, por favor, inviertan en las biotecnológicas, inviertan en las empresas que pueden dar munición y que pueden dar armamento, el armamento que tenemos ahora mismo para combatir el virus. Lamentablemente, quizá en España no lo estamos haciendo del todo bien y nuestras biotecnológicas, fíjense ustedes, están vendiendo, sin hacer los test aquí en España, están vendiendo sus test, pues los están vendiendo a Francia y los están vendiendo a Alemania. Pues yo creo que es un grave error, evidentemente, porque esto sí que no tiene sentido. Vamos a hacer los chequeos a nuestra población en lugar de tenerla paralizada, y que al final otros sean los que nos puedan comprar. ¿Sí? 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 No, pues no lo sé. Espérate, un segundo. Yo estoy viendo a la gente, ¿eh? Yo a ti no, no, es que has desaparecido tú. Sí. Vale, muy bien. Vale, vale. Venga, venga, hasta ahora. A ver, perdonadme que según parece, bueno, pues que se ha congelado, pero ya está el teléfono, ¿vale? Así que podremos continuar. Creo que ustedes me oyen, ¿verdad? ¿Me oyen? ¿Me están oyendo? ¿Sí? Vale. Fenomenal. Muy bien. Vale, pues
Ahora a ver si me puede pasar preguntas, ¿vale? Y yo se las voy trasladando, ¿vale? Dime. Dime. Acaba de comentar la colaboración público-privada, que era lo que estábamos hablando. Mm, mm. Sí, sí. Vale. A ver, me pregunta sobre el tema de la vacuna, los pasos que se tienen que dar para la vacuna. Bueno, las vacunas no es un tema menor. Llegar hasta una vacuna cuesta tiempo porque hay que hacer una fuerte investigación en los laboratorios, porque a continuación hay que pasar a una fase de ensayo con animales de laboratorio, ¿sí? Y luego hay que hacer los ensayos clínicos y finalmente la validación. Y luego la producción industrial. Ojo, o sea, no son pasos precisamente muy acelerados, porque las cosas tienen que dar toda la garantía para que efectivamente la vacuna sea efectiva. Por lo tanto, podemos estar hablando de que llegar hasta una vacuna a los laboratorios puede costar un año, 9 meses, un año en conseguirla, pero luego hay que hacer la producción industrial y luego hay que llevarla a la logística a todas las personas. Esperemos que en un año podamos tener alguna vacuna, entendiendo que este virus tenga una baja mutación y que no mute de forma muy rápida como el de la gripe y que tengamos todos los años que estar detrás de una nueva vacuna. De cualquier forma, yo creo que en cuanto se encuentre la primera vacuna, las demás van a venir un poco rodadas por la propia experiencia, ¿no? de la investigación. Espera, que voy a dar, a ver si, espera, que voy a ver si dándole aquí a la voz, a ver si te pueden oír por aquí, porque he puesto el altavoz. Ah, excelente. Sí, un poco, sí. No te oí muy bien por dónde ibas, pero lo que tengo yo en la cabeza como país es que esa producción en masa de las vacunas, miles de millones de dosis a gran escala, luego me preocupa que países como el nuestro se queden a la cola para recibir las vacunas. Bien. Bien. Sí, sí, sí. No sé si lo habéis oído vosotros, lo he intentado acercar. ¿Habéis oído la pregunta? ¿No lo habéis oído? ¿Sí? ¿La habéis oído? Vale, parece que sí. Dice Rocío Sánchez me dice que sí que la han oído. Bueno, la cuestión es, ¿va a llegar, va a haber vacuna para todos? ¿Va a haber vacuna para todos? Yo creo que sí, sinceramente. Yo creo que sí, por supuesto, ¿cómo no? Primero porque en cuanto entres a producir en alta escala, los costes se abaratan. Y segundo, porque para algo está ahí la Organización Mundial de la Salud y esto es una pandemia de nivel mundial. Por lo tanto, vacunar en un país y no tener vacunas en otro no va a traer a nadie ningún beneficio. O sea, que nadie lo dude. Yo soy optimista por naturaleza, creo que sí, que va a haber vacunas para todos y que no va a haber ningún tipo de problema. Pero vamos, el tiempo lo dirá. Yo desde luego soy optimista. Otro tema, un poco pensando en que nos hemos encontrado con un aire más limpio, ¿verdad? En este confinamiento, ¿será que tendrá también más oportunidades de inversión, quizás de empleo, energías renovables, que también es un tema? Sí, vamos a ver. Efectivamente, ha habido, no sé si habéis oído, la pregunta va de algo así como que actualmente esta pandemia está aportando también una mejora del medio ambiente. Esto es algo que es obvio, que es absolutamente notorio.
es algo que, claro, como cesa la actividad humana, el medio ambiente se va recuperando porque tiene menos agresión. Es momento quizá de empezar a valorar un mejor medio ambiente y empezar a valorar el empleo de energías limpias. El empleo de energías limpias es una oportunidad para toda la humanidad. Esta es la casa común de todos. La mayor parte de los problemas ambientales provienen precisamente de la quema de combustibles fósiles, petróleo y carbón. Hagamos una reflexión. ¿Desde cuándo el hombre está obteniendo energía a partir del fuego, a partir de quemar, a partir de la reacción de combustión? Desde la caverna, señores. Desde la caverna, desde que vivíamos en las cavernas, estamos beneficiándonos de una reacción química de combustión, es decir, de combinación de carbono con oxígeno. Hombre, son muchos siglos, ¿no? Aunque simplemente fuese desde el punto de vista tecnológico, tenemos que cambiar. Pero es que además le voy a decir otra cosa. Es que los recursos naturales se agotan. El petróleo se agota. Llegará un momento en que no vamos a tener más que quemar y tengamos todo el petróleo, todo el carbono del petróleo flotando en la atmósfera, con lo cual vamos a tener, lógicamente, unos perjuicios enormes. Pero lo importante, vamos a empezar a aprovechar esta crisis también para cambiar de modelo energético. Las renovables no se agotan. Podemos tener energía en cualquier punto del planeta. Sí es verdad que hay un punto todavía que hay que desarrollar y no es la obtención de energía renovable, sino el almacenamiento de la energía renovable. Porque uno no tiene energía renovable cuando la necesita. Por la noche yo necesito encender la bombilla, pero no tengo luz eléctrica si lo único que tengo es un panel fotovoltaico, porque como no le da el sol, no tengo luz eléctrica, ¿correcto? Pero, ¿y si hubiese tenido un sistema en el que ese panel fotovoltaico durante el día se hubiera estado cargando de energía, hubiera estado cargando un dispositivo de energía, y por la noche yo hubiera podido disfrutar de esa energía? Pues eso sería lo ideal, porque al final es lo que estamos haciendo exactamente igual con el petróleo, ¿vale? Es aplicarlo cuando lo necesitamos. Por lo tanto, y en resumen, sí, dime, Beatriz, dime. Sí. No, que decía no, que... O sea, este es un temazo, me parece increíble cómo podemos sacar, digamos, algunas conclusiones de cómo vamos a ir cambiando, porque empezamos a darnos cuenta de otras cosas, a revalorar otras cosas. O sea, en este tema que habla sería todo motivo de una sola encuentro. Sí. Y eso me lleva también a otro tema en el que creo que tenemos que cambiar también, ¿no? Y sensibilizarnos, así como nuestra naturaleza. Hemos oído todo este tiempo que se ha tratado la vida de los adultos mayores de una manera quizá hasta profana, diría yo, ¿verdad? Es un poco como, bueno, si a fin de cuentas los que mueren ya estaban por morir, ya les faltaba poco, sí, no es mucho. ¿Por qué? ¿Por qué esa falta de sensibilización? ¿Qué es lo que tú percibes ahí? Bueno, pues percibo que cuando somos jóvenes, no sé si habéis oído la pregunta, ¿la habéis oído? No, vale, pues os cuento. La pregunta es, no tiene que ver con las energías renovables, ¿vale? Volvemos a retomar el tema del COVID. Yo con las renovables os diría que hay sistemas, simplemente para terminar, hay muchos sistemas ya que pueden ser utilizados para almacenar energía renovable y ser totalmente competitiva frente a esas energías fósiles, que la realidad es que tenemos que irlas dejando. Porque además hay otra cuestión, no se olviden de una cosa muy importante: el petróleo es una materia prima de primerísima necesidad. Miren, hasta las gafas que llevo no serían posible
si no fuesen por el petróleo. El tergal, la ropa, todo lo que tienen ustedes cerca tiene que ver con el petróleo. Por lo tanto, no podemos quemar esa materia prima. Eso es algo inconcebible, ¿vale? Por lo tanto, vamos a tener mayor eficiencia. Y ahora la pregunta que nos hacía... Ricardo, te cambio la pregunta de Ricardo, ¿me oyes ahí? Sí, sí, no, que no me cambie. Te cambio la pregunta. No, que no. Espérate. Que voy a responderte a la pregunta, que la voy a dar también, mira. No, sí, pero dale, te la quería hacer después. Vale. Una pregunta antes de... Vale. Ya. Justamente, estás hablando de toda esta revaloración de algunos temas. Sí. Quiero que me digas también respecto a la revaloración, ¿qué parte está teniendo la física en todo esto que está, la química que está primerísima, llevando la antorcha en la salud? Bueno, bien. Me pregunta al respecto de la química que tiene, o sea, ¿qué aporta? ¿Qué aporta la química? ¿Qué aportan los químicos? Bueno, mira, hay una cosa que está muy clara. Si antes de esta pandemia hubiéramos hablado sobre la química y la biología, casi todo el mundo habría dicho, la química es algo que nos está contaminando todos los días, la biología, todo aquello de lo verde es realmente lo natural y es realmente lo que nos hace vivir, ¿verdad? Estoy convencido que todo el mundo piensa esto. Bien, pero hoy en día, nos está matando un patógeno biológico y tenemos que defendernos con la química, es decir, con guantes de látex que vienen de la química, con el agua que bebemos todos los días en esta pandemia, de las fuentes y que viene clorada y que tiene química, de la investigación de la química para poder llegar a la vacuna. Por lo tanto, con todo esto lo que os quiero decir es que ahora mismo la química es lo que es un arma importante para luchar contra el COVID, que curiosamente es un agente biológico. Si yo voy, es simplemente, esto es una curiosidad, pero si yo fuese, por ejemplo, ahora a un supermercado, compraría, por ejemplo, un yogur, compro un yogur que pone en el envase yogur bio, es decir, que tiene bífidos, que tiene bacterias y microorganismos que me ayudan a la digestión, ¿vale? Y pone bio y lo compras, pero rápido, quiero decir, tiene buena prensa. Pero si ese yogur, en lugar de bio, pone quimio, nadie lo compraría. ¿Por qué? Porque la imagen de la química nunca ha estado muy bien vista. Sin embargo, no hay nada que nos tomemos que no tenga química. No hay nada que os toméis que no lleve conservantes, que no lleve edulcorantes, que no lleve algo que haga que realmente ese alimento tenga mayor tiempo de vida útil y que pueda llegar a toda la población. Sin la química sería absolutamente imposible mantener unos niveles tan elevados de población sana como la que tenemos actualmente. Y si quieres, retomo la pregunta que me hacías antes. Ok, vamos, sí. Bien, Dale, pues vamos a retomar eso. Estamos sensibilizando con este cambio, ¿no? Y voy a retomar una pregunta que me has hecho al respecto, y esta también es una pregunta muy interesante, muy interesante. Me preguntas, oye, ¿cómo ves esto del COVID frente a las edades, ¿no? Es decir, parece ser que solamente afecta a los mayores y que de una u otra manera parece que, bueno, que mucha gente joven pues se despreocupa porque a ellos no les va a afectar a su salud, ¿no? Bueno, esto es una cosa que afecta a los mayores y total ya han vivido. Pues mirad, esto es aberrante, o sea, nadie puede pensar así. No hay ninguna vida, ni de 1 año ni de 90 años, que merezca más la pena una que otra. Todas las vidas tienen el mismo valor y es un valor infinito. Y eso lo tenemos que tener muy claro, absolutamente claro. A los mayores que les afecta más esta pandemia tendrían que estar en un grupo de mayor protección. Pero los jóvenes son el vector de propagación. Parece que a los jóvenes actualmente este virus no les afecta de la misma manera, pero ellos son los responsables en gran medida de esa propagación. Ahora que empecemos con la desescalada,
está muy claro que no vamos a poder poner puertas al mar. Cuando los jóvenes salgan, y todos hemos sido jóvenes, sus propias hormonas les van a ir a hacer pasárselo bien, rozarse. Wonderful life. Pues claro que sí, son jóvenes y pensarán, y solo se vive una vez y quiero vivir mi juventud. Perfecto. Y aquí volvemos a las emociones. Habrá que decirles a los jóvenes, sí, pero con responsabilidad. Cuidado con los contactos que vayáis a realizar. Cuidado, porque podéis propagar el virus y podéis afectar a otras personas, a tu abuelito, a tu abuelita, a tu papá, a tu mamá. Y además hay otra cuestión. A los niños pequeños también les afecta. Aunque parezca que en menor medida, pero también les afecta. A los jóvenes también les afecta. Es decir, a tu hermano, que tiene un año más que tú o un año menos, le puede afectar. Tenemos que manejar sobre todo las emociones, porque son cambios de conducta y porque son conductas además que no salen de natural, que lo natural es ser de otra manera. Es decir, yo hace poco tuve que salir, me encontré con un amigo que hacía muchísimo y que no le veía y además en estas circunstancias íbamos los dos con mascarilla, tuve que salir a comprar y nos quedamos mirando por solamente los ojos, ¿no? Y le identificabas por los ojos. Pero si tú, sí, eres tú, tal, lo primero que te sale, ¿qué es? Irle a abrazar. Así. Le vas a abrazar y ¿qué es lo que haces? Te quedas parado. Te quedas parado y dices, no puedo abrazarlo. ¿Vale? Esas historias nos van a pasar y a los jóvenes ni te cuento. ¿Vale? Por eso es muy importante tener claro que hay que jugar con esas emociones de los jóvenes. Nadie aprende si no es con emoción. Yo soy profesor y yo tengo claro, no por ser profesor, tengo claro por ser alumno, porque antes de profesor fui alumno y tengo claro que cuando un profesor te toca en la emoción, no te hace falta estudiar, te vas a casa con la lección aprendida. Es que no te ha hecho falta. Es como si estuvieses viendo una película que te entusiasme de la Guerra de las Galaxias. Seguro que te preguntan por el argumento y das pelos y señales. ¿Por qué? Porque has jugado con las emociones, porque has sabido tocar la fibra. Eso es lo importante ahora, a día de hoy, con la juventud. Hay que saberles tocar la fibra, hay que tenerlo muy claro, hay que decírselo con todo lujo de detalles, con todo el cariño, pero hay que hacerles sentir que son responsables no solo de su vida, sino de la vida de los demás. Y eso es fundamental. Los niños saben que vamos, los niños, si tú quieres educar a un niño bien, con que le compres una mascota y le digas que tiene que cuidar de ella y que la vida de esa mascota depende de él, ese niño se imbuye de responsabilidad. Pues esto es un poco lo mismo. Y eso es, a las personas mayores, si queremos... Diles que hemos hecho ahora una transformación química en todo lo que te estamos oyendo, que es lo que creo, que hemos logrado una transformación química, explícales el encuentro de dos sustancias y cuando reaccionan hay una transformación. Diles eso, diles que hemos ensanchado el corazón, la cabeza y que esa fórmula viene de ahí, de un trabajo racional, emocional y con profundo amor. Con eso, explícalo con tus palabras y con eso podemos cerrar. Yo creo que la habéis oído. ¿La habéis oído o no? Sí. Me dicen que te han oído. Yo creo que no va a hacer falta, pero sí, al final, a mí cuando me preguntan qué es un profesor, ¿vale? Y cuando digo que es un profesor me vais a entender porque es la manera de transmitirlo. Mirar, un buen profesor tiene que saber de sus materias. Si un buen profesor de química tiene que saber química, si no, no sería buen profesor, eso está claro. Pero si no sabe transmitir, si no sabe enseñar, mal profesor es. Sabrá mucha química, pero no sabe enseñar, por tanto, no es buen profesor. Si además de saber química, sabe enseñar, bien, tenemos un buen profesor. Pero el excelente, el maestro es aquel que se preocupa por el alumno, que va más allá, que se preocupa por el futuro del alumno, que se preocupa por la familia del alumno, que se preocupa
por el alumno, es decir, que quiere el alumno, que le sale de dentro. Y al final ese maestro lo que hace es darse a los demás por la vía de la química. Es decir, el conocimiento al final no es más que una forma de darte a los demás, es la vía para darte a los demás. Les transfieres el conocimiento como una segunda derivada, como otra cuestión, pero lo primero es darte a los demás. Si les das a los demás, si tú te das realmente, si los jóvenes observan que lo que ven es un ejemplo, es algo real y quieren ser como tú, entonces los podrás llevar donde tú quieres, serás realmente el líder y realmente estarás transformando la sociedad. Yo como conclusión diría eso, o sea, que no es, para mí no es otra cosa. Dime. Dime, que te están escuchando, que estoy poniendo el micrófono. Nos decía tú mismo, dale cierre. O sea, yo te agradezco profundamente. Esto ha sido además con el desafío y el obstáculo que hemos tenido en la mitad. Yo te sigo viendo congelado, yo estoy congelada, pero hemos podido solucionarlo a través de este teléfono. Qué fantástico. Te agradezco profundamente. Hemos tenido química, toda la comunidad que está ahí contigo, ha habido una gran química a pesar de, y esto es lo que se llama empatía. Y hoy, para mantener ese país andando, está clarísimo que, repito, hemos ensanchado nuestra cabeza, hemos ensanchado nuestro corazón en esta conversación, jamás recuperará el tamaño original después de este encuentro. Y hoy, la gestión que has hecho de profesores, creo que todos en este momento nos estamos transformando unos a otros, todos somos profesores, todos somos alumnos. Es una oportunidad de transformación, es una generación entera que puede sensibilizarse. Sabemos que no tenemos que repetir el pasado, ha habido tiempo para aprender. Muchísimas gracias, Ricardo, un abrazo fuerte, seguro que nos volveremos a ver. Pues por mi parte, ya sabéis, me tenéis a vuestra entera disposición. Me encanta el pueblo ecuatoriano, me encantan todos los países hermanos y para mí un placer. Espero podernos ver y ojalá pudiera ser sin este confinamiento y en persona. Pero bueno, de cualquier forma, muchas gracias por haberme aguantado. Muchas gracias por estar ahí. Chao. Muchas gracias. Gracias Chao. a todos. Tú le pones sigue la reunión, no sé cómo le voy a poner yo porque acá no me funciona nada. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo.